Tener reconocimiento es siempre lindo, principalmente cuando haces algo que es controverso, que genera polémicas, y entonces te preguntas si realmente lo tendrías que hacer. Sabes que cuando no haces nada, nadie te comenta, no hay quejas cuando no haces, pero cuando empiezas a meterte en áreas que son un poco polémicas y es, te genera la duda si realmente deberías ocuparse de esto o no. Entonces, cuando recibes un reconocimiento y luego que lo pusimos en las redes y vemos el reconocimiento de la gente, que es lo más importante para mí, la gente de mi comunidad, y entonces te da ánimo, te indica que este es el camino. Ahora, ¿por qué polémica, Max? Si bien el ser humano, ¿verdad? Y también nosotros los judíos, como es dos judíos, tres opiniones, el ser humano siempre tiende a polemizar, a discutir sobre muchas Sí. cosas. Pero ¿qué puede tener de malo o de criticable el tratar de acercar, que no quiere decir convertirte en el otro, Claro. el diálogo interreligioso? La polémica viene de dos lados, de los muy ortodoxos que no están acostumbrados a ver rabinos ortodoxos trabajando en el diálogo interreligioso, porque dicen, jamás hemos hecho, y dicen que cuando el judaísmo se pone a la misma altura que otros, entonces estamos diciendo que somos una religión más. Si un líder espiritual judío, si un rab está al lado de un líder espiritual que no es un Rav, que es de otra religión, entonces está diciendo que somos uno más. El Rav es un líder más cuando no es así, cuando el judaísmo es algo aparte, no es una religión, en fin, o sea, cuando te igualas a los demás, estás diciendo que el judaísmo es una religión más cuando no es. Es una posición que la Iglesia Católica también lo tuvo, que los fundamentalistas evangélicos hasta hoy también lo tienen. Es una posición que para mí es una posición claramente del pasado, de la Edad Media, y no es la percepción de todo el mundo ortodoxo hoy en día. Entonces viene por no estar familiarizado con que un rabino ortodoxo participe de esto. Y las críticas vienen también de dentro de la comunidad, de personas que dicen, hay demasiado trabajo que hacer en la comunidad, no tenemos que perder tiempo y esfuerzos con tareas de afuera. En fin, hay que Entiendo. saber lidiar con las críticas también. Y el Como dice la tema es Mishnah, que no hay argumento que no tenga su lugar. Hay que oír a todos, pero al fin del día hay que tomar la decisión hacia dónde vamos, y mi decisión es esta. Este es el camino, esto es lo que yo creo y es para mí lo que hay que hacer. ahora, Max, mi papá, Jejón el Brajá, decía que las personas ocupadas son las que más cosas alcanzan a hacer. O si tenés que hacer algo, pedíselo a una persona ocupada porque va a ser la que se organiza. Va a encontrar la manera de hacer. Y Así es. entonces, a los últimos que mencionaste en las críticas, no hay tanto para hacer, ¿qué te metes con lo de afuera? ¿Qué le decís? No, yo me arreglo, yo logro estirar las 24 horas, ¿o cómo es el tema? Quiere decir que el trabajo que hay que hacer dentro de la comunidad es importante, y lo que hay que hacer fuera de la comunidad no es menos importante, y el tiempo hacemos nosotros, como decía tu papá, el tiempo hacemos nosotros, y si quieres hacer, encontrás el tiempo de hacer. Ahora, respecto a la primera parte de la crítica que tú mencionaste, ¿no? De sectores más Sí, ortodoxos dentro del judaísmo. Ahora, yo me tiro a adivinar que no es que tú pensás, cada uno debe pensar, por supuesto, que su religión es la verdad, lo cual no quita que reconozca lo que sienten los seguidores de otras religiones. No quiere decir que tú te ves como uno más. Me imagino que tú también sientes que el judaísmo es algo especial. Pero eso, o sea, sí. no quita que puedas hablar con otras religiones. ¿Pasa por ahí? Ahí está, sí, sí, así es. El judaísmo es especial, y para cada uno de los que están en una mesa de diálogo interreligioso, su religión es especial, pero más allá de mis creencias personales, yo entiendo, yo hago diálogo interreligioso por otras razones, ¿no? Yo no tengo interés en hacer un diálogo teológico, que sea un diálogo de intercambiar ideas y que uno conozca lo que cree el otro, porque no parece sano. Está bien que cada uno, cuanto más fe tienes en tus creencias, en tus ideales, en tus valores, en lo que más abierto deberías estar a oír el otro, ¿sí? Tenés miedo de oír el otro cuando tal vez el otro te puede influenciar, pero cuando tenés confianza en lo tuyo, tenés fe en lo tuyo, puedes oír lo que dice el otro, y también puedes aprender de lo que dice el otro, porque mismo los judíos fuimos influenciados por
por distintas culturas, por distintas maneras de pensar. El Maimónides, cuando habla de recato de la mujer, que es ser una mujer recatada, leyes de Tzniut, él dice el Maimónides que una mujer judía no debe salir de casa más que 2 veces por semana sola, porque esto no es recatado. ¿De dónde viene esto? Era la Y influencia eso del aparte entorno. recordemos, ¿no? Que de hace un El poquito Rambam de vivió años, en ¿no? España, vivió en Egipto, esto fue Claro, hace hace siglos. 800 años, Claro. y la cultura, el entorno era de esta manera. Y hay mismo creencias religiosas que hoy se sabe históricamente que nosotros hemos aprendido de los persas en Babilonia. O sea, el judaísmo fue influenciado no solamente culturalmente por el entorno, también en relación a creencias y mucho de lo que somos hoy. O sea, el intercambio siempre hubo. Que nosotros no lo reconozcamos es otra cosa, pero el intercambio en todas las culturas siempre hubo. Y está bien aprender del otro. Si el otro tiene algo lindo para enseñarme, ¿por qué no? El otro día me senté con el cardenal Sturla una mañana entera para discutir el tema de la eutanasia. Que Justamente teníamos que te lo iba a presentar preguntar. Es una esto dimensión práctica ahora, por el debate parlamentario y en la opinión pública, una sí. dimensión práctica, llamémosla así, del diálogo interreligioso. Sí. Exacto. Entonces, la idea es llegar a un acuerdo y para presentar la postura de la tradición judeocristiana. Pensamos de maneras distintas. El judaísmo tenía una posición más liberal que la Iglesia Católica, que el cristianismo en general, pero la verdad que aprendí mucho de la postura del cardenal, porque no es solamente un tema de ley, porque la ley se interpreta, es un tema de visión, de manera de ver, y esto es muy personal, es muy particular. Entonces esto siempre podemos aprender uno al otro. Yo no pretendo aprender leyes de Shabbat del cardenal, el cardenal no va a aprender de mí leyes de la Pascua, pero en lo que tiene que ver con la percepción, con la shkafá, con la visión, todos podemos aprender unos del otros, y en esto sí estoy abierto a oír en el diálogo interreligioso. No me hace menos judío, no me hace menos creyente y menos conectado con mi fe. Y de verdad aprendí mucho y cambié puntos en mi carta, y él cambió puntos en su percepción, su manera de ver. Cuando le presenté posturas de la ley judía, del Rambam, de autoridades rabínicas, él me dijo, impresionante oírlo, no conocía esta postura. Qué interesante. Y así crecemos todos, y no hay daño y no es ninguna verdad, no es puro Es una infracción preconcepto. a la El ley. no hacerlo no hacerlo, perdemos todos por no hacerlo. Ahora, Ahora, Max, mi intención, perdón, seguí. no, dale nomás, ahora después te No, pregunto. decía que mi intención, a título personal, cuando hago diálogo interreligioso, más que discutir fe, porque cuando el que escucha, ¿qué es un diálogo interreligioso? Es que se sentan a discutir teología. Esto a mí sinceramente no me interesa mucho. Bueno, los líderes hoy en día conocemos unos de los otros, siempre es lindo cambiar, intercambiar ideas, pero mi interés más grande en el diálogo interreligioso es crear algo, generar algo que se pueda ver en la sociedad. O sea, yo entiendo que los líderes religiosos, o líderes espirituales, sean llamemos como sea, tenemos la religión en sí, tiene una influencia importante en la sociedad, mismo en países seculares, países laicos, como es el Uruguay. La cultura está imbuida de la religión. El pensamiento, el pensamiento popular es influenciado por la religión. Y hay tantos temas que son temas urgentes que hay que hablar, hay que poner en la mesa, como el racismo, xenofobia, homofobia, y que hablar de lo que está relacionado con derechos humanos. Que las religiones tenemos una influencia importante en el pensamiento popular, en cómo la gente lo ve. Tenemos que resignificar las leyes, rever nuestro punto de vista, y tenemos que transmitir a la sociedad un mensaje que sea un mensaje de inclusión, de tolerancia, de aceptación, y de a poquito alejarnos de este discurso arcaico de la Edad Media, de que todos fuimos contagiados. Ahora, Max, tú me dabas el ejemplo que yo te iba a presentar justamente de la discusión pública sobre el tema, la polémica, perdón, sobre lo de la eutanasia. Tú hablaste de la posición judeo-cristiana, de la civilización, de los valores judeo-cristianos. ¿Es natural o quizás un poco artificial buscar la posición judeo-cristiana? ¿Es legítimo que haya quizás una posición judía y una posición cristiana?
Exacto, si se puede haber, si estamos de acuerdo en algo y si puede ser una posición judeo-cristiana, porque la sociedad, la cultura occidental es judeo-cristiana, se basa en los fundamentos del judaísmo y después con una percepción cristiana. Si se puede hacer algo así, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? En el caso de la eutanasia no llegamos a un acuerdo. Hay una posición de la Iglesia Católica y hay una posición, y hay una posición del judaísmo. Son posiciones separadas. Pero cuando quise elaborar mi carta, me pareció importante saber qué tenía en mente el cardenal y por qué creía y opinaba de determinada manera. No quiere decir que lo tengo que seguir, es su posición, la posición de la iglesia, pero hay puntos que tiene con otras, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, no hay un argumento que no tenga su lógica y tenemos que estar abiertos a oír la lógica porque no todo es ley. La ley es un 30% y un 70% es cómo vemos la ley. La interpretación. La interpretación. ¿Qué efecto o qué influencia práctica, como tú decías, en la sociedad, que es lo que te interesa, te parece que está teniendo el diálogo interreligioso? ¿Y qué, o sea, qué otras expresiones han tenido? Diste este ejemplo con el cardenal Sturla, invitaste a tu casa al imán Han. ¿Qué otras dimensiones ha habido? Yo sé, y después contestame eso primero y me iba a adelantar con otra pregunta. En el mundo islámico, recibí, en relación al mundo islámico, que es un tema que se habla poco, en Uruguay hay una confraternidad judeo-cristiana, pero hay sectores, hay religiones, hay grupos religiosos y creencias que no son parte, porque no son judeo-cristianas, como es el Islam, como es el budismo, son grupos que crecen en Uruguay, y evangélicos que no están representados también en las organizaciones que ya existen. Y yo he tratado de mantener vínculos con estos grupos, con estos sectores. Y un ejemplo con el mundo islámico, he recibido varios mensajes del mundo islámico que me han contactado, hasta la comunidad islámica del Chuy, que es una comunidad importante, numerosa, y que no ha existido un diálogo interreligioso del mundo islámico ahí del Chuy y con ninguna religión, y menos dentro del judaísmo, y que se han quedado muy impresionados por la iniciativa, y hemos hablado de que esto fue el inicio de algo que hay que trasladar, hay que exportarlo, hay que hacer de esto algo grande, que sea el inicio de un proyecto grande de diálogo y de compartir. De acercamiento, sí. De acercamiento, esta es la palabra, es algo que es posible, y esto cambia todo porque estamos hablando de este preconcepto, de estos prejuicios que hay de una comunidad hacia la otra, y que todo esto se refleja en la sociedad, y las consecuencias de estos preconceptos, de estas ideas fundamentalistas. Las consecuencias sabemos todos, dónde puede llegar el peligro. Entonces, cuando el liderazgo religioso se sienta y empieza a hablar, empieza a entender que estamos en una nueva era, han habido cambios importantes en la relación de la Iglesia Católica con el mundo judío, Concilio del Vaticano, la visita del Papa a la Sinagoga de Roma, entre otras muestras de cercanía, que ha logrado un cambio importante, que ha sido un antes y un después entre estas relaciones. Y sin dudas lo tenemos que buscar esto también en el mundo islámico, y esto es algo que me importa muchísimo en Uruguay y fuera de Uruguay, y con las iglesias evangélicas, que son iglesias muy numerosas, es una parte importante de la población, y que aún hay este preconcepto hacia el judío, hacia la comunidad judía en general, y que haya una cercanía de los líderes. Esto puede causar una consecuencia. La consecuencia va a ser muy, muy positiva, que es cómo nos ve la sociedad, cómo nos mira la sociedad, de sentar para deshacer estos mitos que vienen ya desde generaciones. Si quedamos sentados, cada uno en su comunidad, y no hacemos nada, estos mitos van a seguir perpetuándose, y hay malas consecuencias. Es de los prejuicios, que es el antisemitismo, es el trato, aunque no se vea, pero es algo que está imbuido
en la sociedad y hay que deshacerse de todo esto. Esto es algo muy positivo que veo con el diálogo interreligioso y también y principalmente el que líderes espirituales estén dispuestos a transmitir, a hacer discursos que sean discursos de tolerancia, que sean discursos de paz, que sean discursos de inclusión, entendiendo que estamos en una nueva era y que hay un declínio importante en la religión, hay una búsqueda por espiritualidad, no por religión, y que los líderes espirituales tenemos la posibilidad de influenciar de influenciar a la sociedad de alguna manera a que estén más abiertos, a que sean más tolerantes, a que sean más inclusivos. Esto es lo que más me importa en el diálogo interreligioso, tratar de romper estos dogmas y dejar estos pensamientos, estas limitaciones, ¿sí?, sociológicas que vienen desde la Edad Media para generar cambios positivos en la sociedad.